Presidencia del Congreso, maestro Nakazaki y público en general. Fíjense, como está previsto que en el panel tengamos a dos de los más prominentes penalistas, entonces yo consideré que lo apropiado era conversar con ustedes desde lo que yo más conozco, que es el derecho internacional de los derechos humanos, a efectos de darles a ustedes conceptos, definiciones y alguna información que les permita tener un mejor conocimiento del gran debate que va a venir a raíz de las leyes que dictó el Congreso y que seguramente van a terminar siendo discutidas en sede internacional. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que a nivel de derechos humanos el Perú es un país que ha ratificado todas las convenciones que existen sobre la materia, con excepción de la eliminación absoluta de la pena de muerte. Y luego de que también nosotros como Estado, a través de las décadas, hemos venido aceptando competencia de comisiones y de las Cortes de las más diferentes materias en derechos fundamentales o derechos humanos. Eso como un corolario. Yo envié un PPT, no sé si lo pueden colocar, un PPT que es diferente a los que yo hago. Yo siempre suelo hacer PPTs muy simples, pero acá le he metido mucha letra porque es necesario. ¿Cuáles son los escenarios que se van a ir armando? Hay mucho run en el mundo internacional y la norma que va a traer el mayor debate va a ser la ley que establece la fecha de entrada en vigencia de la Convención de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Esa va a ser la que va a generar el mayor debate internacional. ¿Por qué? Esta ley es absolutamente clave y vamos a remontarnos al año 2001. Pasamos, por favor, para poder entender. Yo les voy a ir contando una historia y ustedes luego en las preguntas me dicen si quieren o no precisiones. Lo primero que tenemos que tener claro es que la historia se va a remontar a las sentencias de Barrios Altos. En el caso de Barrios Altos se van a dictar dos grandes sentencias de fondo. La primera, de reconocimiento de responsabilidad y determinación de la culpa del Estado peruano por vulnerar obligaciones de carácter internacional. Entonces, en la primera sentencia de marzo del 2001, la Corte va a decidir por unanimidad admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado. Y en base a ello va a declarar que este incumplió los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente el reconocimiento de que constituyó una falta internacional el haber promulgado las leyes de amnistía. Posteriormente, en el mes de noviembre del 2001, la Corte va a dictar la sentencia de reparaciones y en base a este reconocimiento de vulneración, como medida de reparación que se llama de no repetición, la Corte le va a decir al Estado que se adhiera a la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Ahora, de ahora en adelante voy a decir la Convención de Imprescriptibilidad para no repetir todo el nombre. Entonces, en esa sentencia del noviembre del 2001, la Corte le dice al Perú: tienes que adherirte a esta convención para que no vuelvas nunca más a dictar leyes en las cuales dictes amnistía. Entonces, el Perú, conforme a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de la década de los 60 del siglo pasado, va a llevar a cabo en su Congreso un proceso de adhesión al tratado, ¿no? Y en el año 2003, el 2 de junio, se va a emitir una resolución legislativa por la cual el Estado peruano de manera soberana acepta formar parte
de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ustedes tienen allí la foto de la resolución legislativa. Entonces, lo que va a decir el Estado peruano es que se adhiere a partir de ese momento. Por eso que he mencionado la Convención de Viena sobre los Tratados. Esta convención establece cómo es de que se aprueba un tratado y a partir de cuándo entra en vigencia y las obligaciones que surgen cuando uno se adhiere como Estado a un tratado. La Convención de Viena dice en resumen que los tratados rigen a partir del momento en que los Estados se incorporan a este procedimiento y que no puede haber una aplicación retroactiva del tratado y que los Estados cumplen de buena fe las obligaciones asumidas. Es lo que se llama el Pacta Sunt Servanda. ¿Qué significa en cristiano y en derecho internacional público esto? Que el Perú forma parte de este compromiso de imprescriptibilidad a partir del año 2003. ¿Ok? Volvamos al caso Barrios Altos, pasemos por favor y volvamos al año 2004. Entonces, primera sentencia del caso Barrios Altos, marzo del 2001, segunda sentencia, noviembre del 2001, y comienza un procedimiento no regulado en la Convención Americana, que es el de supervisión de sentencia. Entonces, en ese contexto, la Corte va viendo qué se cumplió o no de lo que dispuso en una sentencia. Entonces, en este pronunciamiento del año 2004, el Estado peruano había presentado a la Corte su decisión de adherirse a la Convención sobre Imprescriptibilidad y le dice, y fíjate que lo estoy haciendo con señalamiento de reserva, que es a partir de la fecha en que me estoy uniendo a este cuerpo jurídico. ¿Qué pasa? Las contrapartes, los representantes de las víctimas, le dicen a la Corte, esa adhesión no es válida porque tararín, tararán, todo lo que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, la Corte no dice nada más que declara que de conformidad con lo señalado en el considerando octavo de la presente resolución, el Estado ha dado cumplimiento total a lo señalado en el punto resolutivo quinto de la sentencia sobre reparaciones emitida por el Tribunal el 30 de noviembre del 2001, en lo que respecta al compromiso de iniciar el procedimiento para suscribir y promover la ratificación de la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Qué significa esto? Que ante el mandato contenido en la sentencia como una medida de reparación por el reconocimiento de responsabilidad de haber dictado leyes de amnistía, ahora el Estado peruano le comunicaba a la Corte que había cumplido con la reparación, es decir, la Corte considera satisfecho plenamente ese punto sobre la adhesión y acepta la adhesión sin hacer ningún cuestionamiento a la fecha de entrada en vigencia del compromiso peruano, porque el Estado peruano había formulado reserva. La Corte dice, considero cumplido totalmente lo que yo dispuse. Muy bien, eso en el 2004. ¿Y qué pasa después? Los procesos penales en los que se discutía si el delito era prescriptible o no en sede nacional, van a motivar una serie de reclamos en nuestro país. Podemos pasar, por favor, y llegamos al año 2011. En el año 2011, en sede nacional, el Tribunal Constitucional peruano, en una sentencia del 21 de marzo del 2011, va a analizar lo que son crímenes de lesa humanidad, va a analizar el tipo de normas del derecho internacional, entre ellas la de ius cogens, y concretamente sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Nuestro Tribunal Constitucional va a disponer que, y lo voy a leer, por eso que he llenado todo esto de cuadros para tener el tema a la letra, va a decir que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y consecuentemente el mandato de su persecución
con prescindencia de la fecha en que aquellos se hayan cometido, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 9 de noviembre. ¿Y qué cosa agrega? Sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general que, como ha sostenido la Corte Interamericana, no nace de la referida convención, sino que está reconocida en ella. ¿Qué significa este encriptamiento jurídico que solemos hacer los abogados? Que para el Tribunal Constitucional la imprescriptibilidad no la regula la convención, sino que al ser una norma de ius cogens, la imprescriptibilidad va a existir desde siempre y que en consecuencia se tienen que juzgar esos delitos que se consideran de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico sin amparar la prescripción extintiva, ¿no? Esta es una sentencia muy larga y muy fuerte, acto propio. Esta sentencia, acto propio peruano, esta sentencia va a ser la que va a abrir los juzgamientos en diferentes procesos en los que estaban involucrados miembros de las fuerzas policiales y de la Fuerza Armada. Entonces así comenzamos con los juzgamientos, con los procesos. Luego va a venir otra situación cuando el Congreso comienza a debatir estas normas que generan polémica. La Corte Interamericana, en proceso de supervisión de sentencia de las que dictó en el año 2001, va a, para mí, reabrir lo que ya había declarado cumplido y satisfecho y va a comenzar a dictar una serie de medidas cautelares, ¿no? ¿Pueden pasar, por favor, la lámina? Entonces, y va a disponer que se deben ratificar, ya lo voy a leer mejor, dice, disponer que la orden de no innovar conforme al control de convencionalidad compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia y en especial a la rama judicial y los diversos tribunales a quienes se presenten las solicitudes de aplicación de la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios de Estado, quienes deberán de abstenerse de dar lugar a su aplicación hasta que la Corte se pronuncie en una resolución posterior. Una medida cautelar similar la va a dictar en el proceso de dictar la norma que precisa la fecha de entrada en vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad. Entonces, van cayendo las preguntas, ¿no? Y acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional hace 2 días, en el cual declara de que esta ley que precisa la fecha de entrada en vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad es de junio del 2003 y esta norma ha sido declarada constitucional. ¿Por qué? Porque no hubieron los votos para poderla expulsar del orden jurídico nacional. Va cayendo la segunda pregunta o la tercera. Y de ahora viene el Código Procesal Constitucional. ¿Qué cosa va a decir el Código Procesal Constitucional? Va a traer 2 grandes artículos que van a formar las patas básicas de la mesa de la polémica. El artículo 7º habla del control difuso a la interpretación constitucional. Gran mayoría de ustedes lo debe conocer, pero esa norma lo que dice es que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada. O sea, de que si esta norma ha sido declarada válida por el Tribunal Constitucional, técnicamente ningún juez puede dejar de aplicarla o respetarla. Pero a continuación tenemos el artículo 8º, que habla de la interpretación de los derechos humanos y los tratados internacionales, que establece deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales. Y termina diciendo que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional, convencional y una constitucional, los jueces preferirán
la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, acá hay un tema de derecho procesal internacional, en que yo por lo menos no he visto que el Estado peruano haya cuestionado el proceso de ejecución de sentencia sobre un extremo que hace ya 20 años había declarado satisfecho o cumplido, ¿no? Entonces tenemos de que la propia Corte está vulnerando las garantías del debido proceso que se aplican también para los estados en sede internacional. Los expedientes son públicos, están colgados en la web y las más diferentes resoluciones de cumplimiento están allí. De lo que yo he revisado, a no ser que exista alguna que no se haya publicado, no he encontrado que el Estado peruano haya hecho un frente de defensa de lo que significa el debido proceso para él. Lo segundo, ¿qué cosa es lo que se discute? De que el juez ahora tendría la posibilidad de aplicar el control de convencionalidad, pero acá hay un problema. La Convención Americana, que es la que regula esencialmente el proceso ante la Corte, no trae ninguna regulación sobre esta materia. En consecuencia, solamente quedaría la interpretación que en los últimos años viene realizando la Corte sobre imprescriptibilidad, ¿no? Y el último ha sido un caso contra Chile en el 2024. En el que dice que para hacer el control de convencionalidad los jueces tienen que seguir los lineamientos de la Convención y los estándares establecidos en esta sentencia. Entonces acá vamos a tener que el juez dirá, esta norma me obliga, pero esta otra norma, el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, me abre la puerta para que yo, juez, pueda aplicar el control de convencionalidad y de esta manera ejercer algún mecanismo para que no se apliquen a los casos concretos las diferentes normas que el Congreso ha dictado y que se vienen cuestionando, ¿no? Entonces, podemos pasar, por favor, una más. Y yo había pensado allí, control de convencionalidad. Fíjense, ¿qué cosa es lo que está definido en el mundo de la Corte Interamericana como control de convencionalidad? ¿No? Dice, es el que realizan todos los funcionarios, todos los agentes. Cuando uno habla de agentes del Estado en el sistema internacional, estamos hablando no solamente jueces, fiscales y defensores, sino diferentes autoridades. ¿Para qué? Para ver la compatibilidad de las normas con la Convención Americana. Pero la Convención Americana no trae ninguna prescripción, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nosotros como Estado que plantear cuáles son los puntos, quienes los representen tienen que tener mucha solidez en el manejo formal y de fondo de lo que es el proceso de supervisión de sentencia, ¿no? Entonces la Corte Interamericana ha señalado, ¿no?, que adicionalmente dice, en relación con los argumentos sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con motivo de la ausencia de un tribunal, si bien la Corte reconoce la importancia de estos órganos como protectores de los mandatos constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Que tú puedes tener un tribunal constitucional o no tenerlo, pero que como el modelo, la Convención Americana, no ha establecido cómo se ejecuta el control de convencionalidad, se arroga esta facultad para sí misma, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que se van a presentar, escenarios donde se va a discutir sobre la validez de la normativa al amparo de sentencias que se vienen ampliando en ejecución de sentencia. Yo estoy acabando una tesis doctoral sobre lo que es la ejecución de las sentencias en los casos peruanos ante la Corte Interamericana. Y entra una sentencia, y lo voy a decir de una manera muy representativa. Entra una sentencia al proceso de ejecución de sentencia, tiene patas, cabeza y ya. Pasan los años
y ya no es patas, cabezas y pies, sino son 2, 3, 4, 5 personas. Y el mandato termina en una obligación de ejecución de política pública, con un contenido además de política pública. Oye, pero tú eres Corte de Derechos Humanos, entonces te estás metiendo en políticas públicas, ¿no? Y hay una distorsión en el proceso de ejecución de sentencia muy grande, porque se van creando estándares que los dicta la propia Corte y los estados, y en este caso el Estado peruano, no tiene una posición muy fuerte de defensa de lo que son las categorías procesales, porque las normas de orden público, ¿cuáles son? Las reglas de un procedimiento. Tú no me puedes llevar a mí a un procedimiento no reglado, no regulado, sin plazos y que no sé cuáles son las condiciones para que éste se pueda ejecutar. Y eso es lo que está pasando en ejecución de sentencia, donde además incluso se vienen dictando medidas cautelares que tienen por esencia la protección de las pruebas y de las personas durante la etapa de juzgamiento. No están diseñadas para una etapa de supervisión. Y finalmente, en el gran tema de fondo, hay una vulneración serísima para el Estado peruano porque la Corte está analizando en proceso de ejecución de sentencia temas que no han sido discutidas a nivel contencioso ante ella ni ante ninguna otra instancia del sistema interamericano. Es decir, que está generando una situación de indefección hacia el Estado peruano. Esto es bastante delicado porque para mí todos estos temas, estos cuestionamientos de todas las normas que ha dictado el Congreso, sí, hay el derecho de cuestionarlas, de plantear, pero en un contencioso. No me puedes llevar a una ejecución de sentencia con una medida cautelar para discutir de temas que requieren una evaluación, un análisis probatorio, una serie de actividades procesales que uno realiza en el desarrollo del proceso internacional para ver si el Estado cumplió o no cumplió, por qué demoran los procesos, por qué hemos puesto prescripción, por qué hemos precisado la fecha de entrada en vigencia. Vamos a tener que presentar si la sentencia del 2011 ha sido dejada sin efecto por la actual sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional, que sí reconoce la prescripción, que sí reconoce que la adhesión al convenio rige a partir del 2003 y que en consecuencia tenemos el derecho de aplicar la prescripción. Todos esos temas tendrían que debatirse en un contencioso, no en un procedimiento que no tiene ninguna regla en fase de ejecución de sentencia. Así que lo que viene es una operación, como dirían los médicos, de neurocirugía con mucha delicadeza en el manejo de cada una de las categorías procesales y jurídicas y jurisprudenciales que existen en el sistema. Si no se toma esto con mucha atención, probablemente la Corte va a buscar revertir las diferentes normas que ha dictado el Congreso. Gracias. A continuación, tendremos la exposición a cargo del señor César Augusto Nakazaki Servigón, abogado especialista en Derecho Penal. De igual forma, lo recibimos con un fuerte aplauso. A continuación tendremos la primera exposición del tema a cargo de la exministra